Caracas, una ciudad llena de contrastes. Es un mosaico de emociones, donde cada rincón cuenta una historia de alegrías y tristezas. Hoy te invitamos a adentrarte en uno de esos lugares emblemáticos que han marcado el pulso de la ciudad, la esquina El Guanábano. Pero, ¿qué hace a este sitio tan especial? Su nombre evoca una simple fruta tropical, la guanábana, y no grandes hazañas ni héroes gloriosos, sino una profunda aura de tragedia que ha conquistado la memoria colectiva de sus habitantes. Acompáñanos a este viaje para abrir los secretos escondidos detrás del nombre de esta esquina y las emociones que la rodean, revelando por qué su historia se entrelaza con el alma de Caracas. Nuestro recorrido comienza en la esquina del Guanábano, donde un frondoso árbol ofrecía su sombra generosa y sus dulces frutos a los transeúntes que pasaban. Imagina una Caracas colonial, un mundo donde la vida transcurría a un ritmo más lento, lleno de conversaciones animadas y risas resonando entre las calles empedradas. En este entorno tan vibrante se forjó una necesidad que cambiaría el curso de la historia local: la construcción de un puente. Guzmán Blanco, un personaje influyente de la época, ansiaba conectar su lujosa mansión en la cima de la Pastora con el bullicioso centro de la ciudad. Así, el viejo puente, en sus humildes comienzos de madera, tomó forma directamente inspirado por el icónico árbol que lo rodeaba, el guanábano. Pero conforme pasaron los años, la historia evolucionó y se tornó más compleja. Lo que comenzó con una simple estructura de madera pronto fue modernizado, transformándose en una majestuosa obra de hierro que resistiría el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Cada travesaño, cada viga contaba la historia de una Caracas que crecía y se adaptaba, mientras nuevos sueños y tragedias se entrelazaban con el nombre del Guanábano. Con cada transformación, el puente no solo sirvió para unir dos lados de la ciudad, sino que también se convirtió en un símbolo de la resiliencia y el cambio constante que caracterizan a Caracas. Así, cada vez que alguien cruza el Guanábano, no solo está viajando de un punto a otro, está caminando sobre una historia rica en emociones, memorias y conexiones humanas que han hecho eco a lo largo del tiempo. Pero no podemos hablar del Guanábano sin mencionar un aspecto que ha marcado profundamente su historia y la memoria colectiva de los caraqueños. Lo que comenzó como un puente que conectaba dos realidades, también se convirtió en un oscuro símbolo de la desesperanza. Con el tiempo, se ha ganado una triste fama. Es conocido como un sitio predilecto para aquellos que buscan terminar con su sufrimiento. Un lugar donde la vida y la muerte convergen en un abrazo inquietante. Imagina esto: cientos de almas se han lanzado desde sus altas arcadas buscando en la fatalidad un escape a sus problemas y penas. Es escalofriante pensar que este puente, que en su esencia tiene la función de unir, se ha transformado también en un punto de quiebre para muchos. La angustia de estos momentos resuena entre sus vigas de hierro, como un lamento que se añade a la historia de Caracas. De hecho, las autoridades, conscientes de esta realidad desgarradora, se vieron obligadas a colocar un guardia en el puente, un vigilante que no solo sujeta los sueños de otros, sino que también llevó sobre sus hombros el peso de tantas historias truncadas. Cada vez que cruzamos el Guanábano, nos enfrentamos a este dualismo: un puente que simboliza libre tránsito y conexión, y al mismo tiempo un lugar que ha sido testigo de decisiones desesperadas. Esta dualidad es un recordatorio poderoso de que en la vida siempre hay lucha y esperanza, incluso en los lugares más inesperados. A medida que nos adentramos más en la historia del puente del Guanábano, nos enfrentamos a la cruda realidad de la fragilidad de la vida. Este lugar no solo es un cruce físico entre dos lados de Caracas, sino un símbolo que nos confronta con las batallas internas que muchos libran en silencio.
Entre sus sombras se esconden relatos desgarradores que nunca deberían ser olvidados. Uno de los relatos más conmovedores es el de una madre que, abrumada por la desesperación, intentó saltar con sus 2 hijos en brazos. ¿Cuántas veces olvidamos lo que alguien puede estar enfrentando, fijándonos solos en las apariencias? Pero también está la historia de una bella dama que, afligida por la frustración de un desamor, se lanzó al vacío, pero su vestido funcionó como un paracaídas, salvándola con solo unos rasguños. Este puente, en su historia de luz y oscuridad, ha sido testigo de tantas vidas que se sienten atrapadas, un reflejo de cuán importante es nuestra capacidad de ofrecer una mano al prójimo. Y luego está la historia de aquel polaco que llegó a Caracas con el único propósito de lanzarse del puente. La desesperanza lo había llevado hasta aquí, a un espacio en el que la vida y la muerte se entrelazan. Pero su historia también nos recuerda el poder de la conexión humana. Y si en el último momento hubiera encontrado en su camino un amigo, un extraño dispuesto a escuchar, tal vez una comunidad que le brindara apoyo. Estos relatos nos recuerdan que la salud mental es un tema ineludible, revelando que tras cada rostro hay una historia que a veces una simple conversación o un gesto de amabilidad pueden cambiar el curso de una vida. El Puente del Guanábano no solo es un espacio físico, sino un poderoso símbolo de la empatía y la necesidad de apoyo en nuestras comunidades. Al cruzarlo, nos inspiramos a ser más conscientes y a mirar más allá de lo superficial, ofreciendo ayuda a quienes lo necesitan. Te invito a reflexionar sobre estas historias y su profundo significado. ¿Qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios y juntos iniciemos un diálogo crítico sobre la salud mental y la solidaridad en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia del Guanábano es un testimonio del pasado y un llamado a la acción hacia un futuro más compasivo. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia del Puente del Guanábano. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través del tiempo y la historia del Puente del Guanábano. ¿Se imaginan que un simple árbol de guanábana daría nombre a un lugar marcado por la tragedia? Compartan esta historia con sus amigos y familiares. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido más impactante: la historia del viejo Guzmán, la construcción del puente o las miles de almas que han encontrado su final en este lugar. No olviden darle un me gusta al video, activar la campanita para no perderse las próximas aventuras y lo más importante, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales para descubrir más curiosidades antes que nadie. Si les gusta el contenido, pueden apoyarme a través de PayPal para que pueda seguir creando historias. Acompáñame en este viaje por los rincones más fascinantes de nuestra ciudad.